Estamos con Diana, de 34 semanas, embarazada de Felipe, y vamos a aclarar algunas dudas sobre algunos ejercicios y cómo nos tenemos que preparar para comenzar con la actividad física. Uno de ellos es el ejercicio básico de pie para trabajar postura, que es rodillas semiflexionadas, separadas, selecciono rodillas, apenitas, Diana, y la pelvis queda neutra, ni para adelante ni para atrás, el coxis bien lejos de la coronilla. Si lo acercamos, va a estar hiperextendiendo la zona lumbar. De esta manera ya la mamá está en una posición neutra, cómoda para cualquier ejercicio que podamos comenzar a hacer. Un ejercicio que podemos hacer para expandir la caja torácica, darle lugar al bebé, es este que está haciendo Diana. Extiendo hacia un lado, hacia el otro, los brazos. Pueden hacerlo de esta manera o hacia arriba, buscando altitud. Arriba, vamos a subir un brazo y el otro. De esta manera descomprimimos la zona del abdomen, abriendo más la zona de las costillas y dando lugar al bebé, ya que bueno, muchas veces nada más tienen molestias, que es por falta de aire, sí, falta de espacio. Con este ejercicio, cuidando que las rodillas estén en semiflexión y la pelvis neutra, vamos a darle más lugar al bebé y la mamá va a comenzar a sentir alivio. Este ejercicio lo puede hacer todos los días en su hogar sin ningún tipo de inconveniente. Es muy importante enseñarle a las mamás cómo incorporarse y acostarse o sentarse en algún lugar. Entonces vamos a hacer la prueba con Diana, ¿sí? Se tienen que acostar e incorporar de costado. Vamos, Diana, vamos a sentarnos, acostarnos en la colchoneta, de costado. Muy bien, de esta manera vamos a cuidar la columna vertebral, ¿sí? Y al bebé sobre todo, de tensiones que se puedan provocar por malas posturas en las incorporaciones. Ahora, de costado otra vez, Diana. Muy bien. Me incorporo. Es importante, muy interesante que esto que la mamá aprende durante el embarazo lo pueda seguir haciendo durante toda su vida, porque va a tener mejor salud en su columna. Son buenos hábitos higiénicos que le vamos a ir enseñando. Además, es importantísimo que esto también lo pueda transferir a toda su familia. Muy bien, vamos a hacer ejercicios en cuadrupedio. Estos ejercicios son importantes para trabajar la zona dorsal alta. Son además muy buenos para ayudar a que el bebé se vaya reacomodando en caso que no esté en una posición adecuada para el nacimiento. Vamos a ponernos en cuadrupedia. Manos, ¿sí? Deben estar a un ancho de hombros, rodillas, un ancho de caderas, ¿sí? Siempre en ángulo de 90, sin hiperextender la zona lumbar. Es muy importante esta postura, recta. La cabeza alineada. Tengan en cuenta que las cervicales forman parte de la columna vertebral, entonces tenemos que trabajarla de manera adecuada y alineada toda la columna. Vamos a elevar un brazo y el otro hacia adelante. Elevo y apoyo. Elevo y apoyo. De esta manera vamos a ir trabajando en la zona dorsal alta, tan importante que la mamá la tenga fortalecida para el momento de la lactancia y la llegada del bebé. Vamos a hacer de 4 a 8 repeticiones con cada brazo. Muy bien. Y ahora vamos a cruzar este brazo por el medio como una ventanita. Cruzo y apoyo el hombro en la colchoneta. De esta manera realizamos la torsión completa de la columna. Vamos hacia el otro lado. Me incorporo. Eso. Es muy placentero para la mamá, se moviliza de la zona cervical hasta la zona lumbar, al medio. Y ahora podemos incorporar una asistencia, que va a ser el ejercicio más intenso y localizado. Cruzamos a un lado, apoyo el hombro, elevo el brazo de arriba, le tomamos el antebrazo y lo llevamos hacia arriba, que se despegue la escápula. Al medio, apoyo, al otro lado. Vamos a cambiar de lado nosotros y vamos a cruzar arriba el brazo. Elevo, al medio, apoyo. Muy bien. Y ahora esta es la posición
Vamos a mirar al bebé redondito. Vamos a mirar al bebé, subo la redondito, redondito. Muy bien, al medio, me alineo. Vamos, redondito, redondito. Vamos a movilizar la columna. Una vez más. Muy bien, ahora apoyo antebrazos y vamos a movilizar la pelvis hacia un lado y hacia el otro. Con este ejercicio lo que estamos facilitando es que el bebé tome una postura correcta, ¿sí? Para el nacimiento, que sería la postura de parto, con la cabecita hacia abajo, en caso que esté de nalgas, que no es una postura correcta para el nacimiento, para el parto vaginal. De esta manera le estamos dando más espacio, más lugar al bebé para que se pueda movilizar. Muy bien, hacemos circular con la cadera. La misma postura mantiene la mamá, pero con algunas variantes. Hacia un lado y hacia el otro. Muy bien. Y ahora hacemos pequeñas vibraciones en el lugar con la columna. Vibro como una onda. ¿Sí? Vibro. Eso. Y ahora separamos rodillas y me siento sobre los talones. Le damos lugar al bebé. Bien lejos con la mano derecha, camina la mamá. Bien lejos con la izquierda, sin despegar los glúteos de los talones. Y para incorporarnos, vamos a incorporar a la mamá sin levantar los glúteos de los talones, despacito, redondito, mirando al bebé, lentamente para que no se maree ni se sienta incómoda. Muy bien. Algunos de los ejercicios que podemos hacer con las esferas es para aliviar y empezar a trabajar el suelo pélvico. De esta manera vamos a sentarnos sobre la esfera y vamos a ir descomprimiendo la zona del suelo pélvico, de la pelvis, y la mamá se va a sentir mucho más aliviada. Además empezamos también a trabajar el equilibrio, que en este momento del embarazo, ya cuando están avanzado por 34 semanas, muchas veces se ve afectado. Entonces uno de los ejercicios que podemos hacer es sentada sobre la esfera, en ángulo de 90 grados las piernas, las rodillas, vamos con la pelvis hacia un lado y hacia el otro. El tronco, el torso queda derecho, ¿sí? Erguido. La mamá va a un lado y al otro. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio de forma circular. Circular a un lado, muy bien, circular al otro. De esta manera vamos trabajando la zona lumbar, aflojando el suelo pélvico. La mamá siente muchísimo placer al realizar este ejercicio. ¿Es verdad, Diana? Sí. Muy bien. Vamos a poder complementar el ejercicio arriba de la esfera con trabajo de fuerza de brazos, que es importantísimo el trabajo de miembros superiores durante el embarazo, porque esto nos va a permitir que luego en el posparto la mamá pueda estar en mejores condiciones para recibir al bebé. Los bebés nacen con 3, 4 kilos y las mamás tienen que sostenerlo diariamente muchas horas, además de los periodos de lactancia. Con lo cual, el trabajo de fuerza de brazos es imprescindible que se haga durante el embarazo. Así, de esta manera, la mamá llega en óptimas condiciones cuando esté el bebé presente. Así que vamos a hacer bíceps, Diana. Flexiona el brazo sobre el brazo. La cantidad de repeticiones va a depender del entrenamiento previo que tenga la mamá. Una secuencia básica se pueden hacer 2 series de entre 12 y 15 repeticiones y luego en el mismo circuito de la clase podemos volver a repetir. Se van a hacer ejercicios de bíceps y ejercicios de tríceps. El peso que puede levantar la mamá puede ser de 1 a 3 kilos dependiendo también del entrenamiento. En este caso estamos haciendo con pesitas de 1 kilo. Muy bien, ahora podemos cruzar las dos pesitas. Muy bien, las tomamos con las manos, las dos juntas, muy bien, coditos juntos y acá cuidamos que los codos no se vayan para adelante y que estén pegados. Acá vamos a estar con 2 kilos, Diana puede, así que vamos, extiendo y flexiono, extiendo y flexiono. En todos estos ejercicios es imprescindible cuidar y seguir sosteniendo la buena postura, sin hiperextender la zona lumbar. Muy bien, aflojamos. Relajamos, movemos hombros, forma circular. Bien, vamos a hacer ejercicios de fuerza de piernas y de brazos con un elemento muy casero como es la silla, que en todos los lugares puede haber.
Es muy importante también tener barras en un gimnasio o en un hogar, poderse sostener de algo, pero si no lo tiene, con una silla también puede estar bien. Y vamos a hacer ejercicios de fuerza de piernas, que es importantísimo que la mamá tenga fortalecidas los miembros inferiores, porque de esa manera va a poder sostener mucho mejor el trabajo de parto y a su vez durante su embarazo va a mejorar el retorno venoso a nivel circulatorio, porque una musculatura sana también ayuda a que el retorno venoso sea mucho mejor. Así que vamos a comenzar con el ejercicio de pierna, Diana. Vamos a hacer trabajos hacia afuera y hacia adentro. Vamos a trabajar los abductores, músculo tan importante, hacia afuera y hacia adentro. Apenas la rodilla en semiflexión y la postura la mantengo alineada, sostenida, solo me apoyo en la silla. Ahora, con la misma pierna vamos a ir hacia adentro y hacia afuera. Trabajamos aductores. Es importante acá que la mamá no haga balancín con la pierna, sino que haga fuerza al medio sin llevar atrás, eso, al medio y alineo. Aflojo. Estos ejercicios se hacen con una pierna y con la otra, de manera intercalada. Y las repeticiones pueden ser 2 series de entre 15 y 18 repeticiones con cada pierna, sin ningún inconveniente. Es importante que la mamá trabaje la fuerza, miembros superiores y miembros inferiores. Ahora, vamos a trabajar isquiotibiales. Vamos a flexionar una rodilla y la otra, uno y uno. Vamos a hacer uno y uno, la otra pierna. Y es importantísimo que las rodillas no sobrepasen hacia adelante. Trabajamos isquiotibiales, trabajo de fuerza. Muy bien. Aflojo. Y ahora vamos a trabajar un poco de glúteos también, porque es un músculo muy importante para tener fortalecido. Vamos hacia atrás y al medio. Hacia atrás y vuelvo siempre el trabajo a la línea media. Atrás y al medio. Muy bien. Y vamos a trabajar gemelos, ¿sí? Arriba y abajo. Es importantísimo la función del gemelo, ya que nos va a ayudar a que el retorno venoso mejore. Es la bomba, ¿sí? En miembros inferiores. Arriba y abajo. Muy bien. Lo hacemos con una pierna y luego con la otra. Siempre los trabajos son bilaterales. Ahora vamos a tomar asiento en la silla, Diana, y vamos a trabajar fuerza de brazos. Es importante trabajar también miembros superiores, como dijimos. Entonces vamos a agarrar las 2 pesitas con una mano, cruzadas, de manera cómoda. Siempre la columna bien derechita, sin hiperextender. Vamos, arriba, flexiono y abajo. Muy bien, fuerza de bíceps, de brazos. Con pesitas, con fuerza de brazos. Vamos a flexionar antebrazos sobre el brazo para trabajar bíceps. Importantísimo trabajo de fuerza de brazos. Flexiono y abajo. Flexiono y abajo. Muy bien. Lo hacemos luego con el otro brazo y vamos a trabajar tríceps. Pueden ser tríceps con el mismo brazo, ¿sí? Se puede sostener el codo para alinear y vamos. Fuerza. Extiendo y abajo. Extiendo y abajo. Lo mismo, la postura debe mantenerse bien alineada. Aflojo. Y ahora una pesita con cada mano. Y vamos. Flexiono, arriba. Una secuencia ideal para trabajar. Ahora vamos a hacer un ejercicio que sirve para relajar, ¿sí? Para el final de la clase, la vuelta a la calma. Vamos a apoyarnos sobre la pelota, ¿sí? Las manos un poquito más arriba. Muy bien. Dejamos siempre un lugar de rodillas separadas, ¿sí? Y vamos a balancear hacia un lado y hacia el otro, lentamente. Vamos movilizando toda la columna. Muy bien. Y de esta postura, luego de reiteradas repeticiones para un lado y para el otro, se puede quedar alineada, ¿sí? Nosotros con pelotitas de tenis, masajear la zona lumbar, dorsal, cervical, hasta la zona del glúteo. Esta postura nos va a permitir masajear la zona baja, que si está sentada la mamá es más incómoda. Es importante que la mamá también tenga un momento de la clase de relajación, ¿sí? Que trabajemos con las respiraciones,
que aprenda a relajar la mandíbula, porque de esa manera también va a ayudar a que tenga una mejor dilatación durante el trabajo de parto. La mamá debe aprender a relajarse porque le va a ser muy beneficioso en el momento del parto.